Hola a todos, somos Sergi, Nayara, Alejandro y Berta y hoy hablaremos sobre el teatro del barroco. Hablaremos de estos diferentes apartados. 1. Mapa conceptual del barroco. 2. El hecho teatral. 3. Actores y compañías. 4. El lugar teatral. 5. Empresarios de administración. 6. Aspectos económicos del teatro y 7. La conclusión. Antes de hablar sobre el teatro, voy a contextualizar la época. El barroco inicia el siglo XVII. Anteriormente, el siglo pasado era el Renacimiento. El barroco es un movimiento cultural y social el cual tenía como ideología una visión complicada y confusa. En otras palabras, se mostraba la cruda realidad. La religión está muy presente en la pintura y se mantiene el espíritu contrarreforma. La literatura de esta época se caracteriza por el pesimismo, el desengaño, la exageración y la presencia del tema que habla sobre la preocupación por el paso del tiempo. Los reyes Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que reinaron durante este siglo, no se preocuparon demasiado por el pueblo de forma que sufría económicamente. Algunos de los autores más importantes de la época fueron Luis de Góngora, Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Calderón. Estos representaron el denominado Siglo de Oro en la literatura española. Escribieron algunas obras importantes como la fábula de Polifemo y Galatea, El burlador de Sevilla, Don Quijote de la Mancha, etc. Cuando llega un escenario y una compañía de actores la representan del público. Solo entonces se hace teatro y llegan a la plenitud todas las posibilidades expresivas del texto dramático. Por eso, parece conveniente que nos hagamos una idea exacta de cómo fue el hecho teatral durante el barroco. Qué trayectoria seguían las piezas desde que su autor las terminaba hasta que se aplaudían o silbaban en el teatro, ya que influencias a lo largo de tal proceso era sometida a la creación artística. Normalmente, la comedia se escribía por encargo del director o jefe de una compañía, el entonces llamado, curiosamente, autor de comedias, quien pagaba y retiraba el manuscrito de la casa del dramaturgo. Otras veces era el arrendador del corral de comedias quien comprueba la obra o compartía los gastos con el director. Una vez que los comediantes se hacían con ella, se iniciaba la preparación del montaje, el estudio del texto por parte de los actores y los primeros ensayos. El lugar teatral. Los primeros espacios eran improvisados en mercados y plazas. Uno de los lugares en los que se actuaba eran los corrales de comedia. Estos eran un escenario el cual se montaba en medio de un patio interior en los cuales alojaban un público variado. No tenían techo, pero sí un toldo que protegía del sol. No solo no tenían techo, tampoco tenían un telón. También una zona de balcones o ventanas para más espectadores. Podían ser montados en plazas públicas y en la calle, también en patios de casas particulares. A finales del siglo empezaron a haber locales específicos para la comedia. Unos ejemplos de los teatros más importantes fueron el de la Pachaca, el de la Cruz y el del Príncipe. En estos teatros se hacían tres tipos de teatro: el religioso, el público y el cortesano. En el escenario existían tres niveles. En el primer y más alto nivel encontramos un balcón en el cual los actores y las actrices actúan. No era un lugar para espectadores. En el segundo nivel era la parte del escenario que está hablado, en la cual se actúa. Y en el tercer nivel y más bajo encontramos al foso. Este está oculto bajo el tablado. Servía para guardar las máquinas y hacer efectos especiales como aparecer y desaparecer. El corral se dividía por rango y sexo. Arriba de todo, en la parte más alta, estaban los desvanes, donde se sentaba la gente del clero. En los balcones se encontraba la gente de la nobleza. De pie, el público más humilde, y detrás las mujeres todas juntas se sentaban en la cazuela. Dependiendo del estatus y del sexo, la gente entraba por distintos lugares. Por último, también existía un lugar donde los espectadores podían comprar algo para comer, entre parte y parte de la obra. Este sitio fue nombrado alojería. Otro objetivo importante de las compañías teatrales de barroco era el obtener beneficios económicos. Las entradas para las obras teatrales eran una fuente importante de ingresos y las compañías teatrales trabajaban arduamente para mantener al público interesado
y atraídos a los espectáculos. Al mismo tiempo, las compañías teatrales también necesitaban asegurarse de que sus obras fueran aprobadas por las autoridades religiosas y civiles para evitar la censura o prohibición. Los actores y compañías teatrales del barroco eran especialistas en la interpretación de obras dramáticas, especialmente en el género del teatro barroco, que se caracterizaba por una fuerte carga emotiva, el uso de efectos visuales y escenografía elaborada, un lenguaje poético y retórico. Los actores barrocos eran expertos en el manejo del lenguaje y expresión emocional, utilizando técnicas como la declamación, la gestualidad, la expresión facial y el uso de vestuario y la escenografía, para transmitir una gran variedad de emociones y sentimientos. Además, las compañías teatrales del barroco eran especialistas en la producción de espectáculos teatrales de gran complejidad, que requerían una gran cantidad de recursos y una cuidadosa planificación y coordinación. La construcción de decorados, la iluminación, los efectos especiales y el vestuario eran elementos fundamentales en la creación de un espectáculo exitoso. En resumen, los actores y compañías teatrales de barroco eran especialistas en la creación y producción de obras teatrales de alta calidad, que combinaban habilidades interpretativas, técnicas de producción y una cuidadosa planificación para crear un espectáculo teatral emocionante y atractivo para el público. Estos son unos nombres de unas cuantas compañías: Balulú, Ñaque, Gangarilla, Cambaleo, Garnacha. Eran unos pocos de los grupos que recorrían el país haciendo giras. Empresario y administración. Los corrales eran administrados por instituciones dedicadas a la beneficencia y asistencia social, que obtenían los recursos económicos de la recaudación del teatro. Esta circunstancia benefició en gran medida al teatro, ya que ante los enemigos del espectáculo, sobre todo los severos moralistas que, recelosos de la frivolidad del mundo teatral, pedían reiteradamente la clausura de los corrales. Se alegaba la dignidad de los fines de estas cofradías, y esta argumentación vencía cualquier resistencia. Si se cerraban las puertas del teatro por luto oficial, pestes o derrotas militares, pronto estaban abiertas por la presión de la opinión pública, que recordaba los fines caritativos del espectáculo, aunque se siguieron destinando los beneficios al apoyo de los hospitales. Se pagaba por acceder al teatro, y después se añadía un complemento según el lugar que ocupa el espectador. El ayuntamiento arrendaba el local a un empresario. Este arrendatario era quien contrataba, a su vez, al director de la compañía y adelantaba los dineros necesarios para montar el espectáculo. La crisis agraria de finales del siglo XVI provocó el éxodo de la población del campo en las ciudades. Este hecho contribuyó a aumentar los problemas sociales que ya arrojaban lugares como Madrid o Sevilla, donde recalcaban aquellos que butan de la miseria de hambre o de pérdida de sus bienes. Patrocinio. En el barroco, el teatro estaba patrocinado por la nobleza, las cortes reales y la iglesia. Estos patrocinadores a menudo financiaban la producción de obras teatrales y proporcionaban alojamiento y comida para los actores. Venta de entradas. Aunque el patrocinio proporcionaba una gran cantidad de beneficiamiento para el teatro, también se vendían entradas para cubrir los costos de producción. El precio de las entradas variaba dependiendo de la popularidad de la obra y del teatro. Exclusividad. Los teatros de la época del barroco se dividían en diferentes clases sociales, con los asientos más cercanos al escenario reservados para la aristocracia y los asientos más alejados para el público en general. Los precios de los asientos también variaban según la ubicación. Censura. La censura también tuvo un impacto económico en el teatro del barroco. Las obras que contenían material considerado ofensivo por la Iglesia o el Estado eran prohibidas, la que afectaba negativamente a las ventas de entradas. Giras teatrales. Los actores y las compañías del teatro a menudo viajaban de ciudad en ciudad, presentando sus obras en diferentes teatros. Las giras teatrales eran una forma de obtener más ingresos y de ampliar el público. En resumen, el teatro del barroco fue influenciado significativamente por factores económicos como el patrocinio, la venta de entradas, la exclusividad, la censura y las giras teatrales. En resumen, el barroco fue un tiempo muy importante para el desarrollo de la literatura teatral. Esto es debido a que durante este siglo el teatro se convirtió en una profesión, habiendo los primeros actores y actrices que vivían de lo que ganaban por interpretar obras en distintos lugares.
También fue muy importante ya que es una actividad la cual cualquier persona podía disfrutar, de manera que convivían entre diferentes clases. Cada clase se sentaba en un lugar distinto, pero mostraban tener los mismos gustos. Esto ha sido todo. Muchas gracias, esperamos que os haya sido de utilidad. Hasta la próxima.